Por estos días, el nombre de Qin Gang es uno de los más sonados en Occidente. ¿Cómo la inofensiva gira de este peculiar personaje por el viejo continente podría casi aniquilar el pacto entre Europa y la potencia del norte? Realmente es una historia sui generis. De hecho, estamos hablando del canciller chino, también del poder del gigante asiático. Estamos hablando además de que esta percepción no es una fantasía, sino más bien el reclamo de Washington. El miedo de la Casa Blanca es que la gira de Kim hará que nada vuelva a ser igual. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. China hace sucumbir a Washington y aparta a Europa. Resulta que el canciller chino estuvo de visita por el viejo continente y coincidió con varios escenarios importantes cuyo trasfondo era la paz en Ucrania, sobre todo los desafíos de Pekín. Sin miedo alguno, Qin Gang dispuso de todas sus herramientas para separar a Europa de Washington. Y es que su visita a Noruega, Alemania y Francia advirtió a sus interlocutores de las consecuencias funestas que traería la desvinculación entre la economía de China y la Unión Europea. Al mismo tiempo, coincidió su gira con una reunión comunitaria en Suecia, justo cuando el bloque analiza las perspectivas comerciales con Pekín y la sostenibilidad de cada uno de esos proyectos, pues Washington ha querido sembrar el temor y su política neoliberal. Lo cierto es que Qin fue más astuto. Aprovechó cada minuto e insistió a su homóloga alemana, Annalena Baerbock, durante los 2 días que estuvo en el país teutón. Pekín reaccionará enérgicamente si la Unión Europea dispone medidas en contra de la economía asiática, aseguró. También dejó claro que no aceptarán ninguna sanción a las empresas chinas por su posible papel en la ayuda militar a Rusia en medio del conflicto de Ucrania. Y advirtió que esa es la política imperialista de Washington, que se caracteriza por sembrar la cizaña y el odio entre los pueblos para después sacar gran tajada del conflicto. De hecho, señaló que el gigante asiático se parcializa y se muestra neutral ante el conflicto entre Moscú y Kiev, a diferencia de la Casa Blanca y el bloque de Occidente, que incentiva el combate y proveen de armamentos y logística a Zelensky. Xi Jinping busca ser un interlocutor neutral dentro de la beligerancia. Tal es así que propuso un plan con 12 puntos que no fue del todo bien acogido por Kiev y sus aliados, pero que buscaba la paz mundial y disminuir los efectos directos que el conflicto está teniendo sobre las economías regionales y nacionales. Recordó que hace más de 2 semanas, Xi Jinping conversó telefónicamente con Zelensky y le expuso su postura sobre el conflicto. Al mismo tiempo, instó a ambas partes a entablar conversaciones para destrabar las diferencias y resolver la paz de manera respetuosa, pero manifestó que no serán los chinos punto de beneficio-costo de ninguna política imperialista. La verdad es que Qin Gang va a sonar de manera rotunda en Occidente. Resulta que el recién nombrado embajador chino en diciembre anduvo por Europa alertando de las nefastas consecuencias que puede tener el viejo continente si sigue haciendo caso a las locuras de la Casa Blanca. Qin definió en cada uno de los países que intentaron manipular las relaciones bilaterales con Moscú que éstas están bien definidas desde hace mucho tiempo. Además advirtió en una rueda de prensa en Berlín, China y las empresas rusas tienen intercambios y cooperaciones normales que no deberían verse afectadas por las sanciones. De igual manera, insistió, sobre las exportaciones de bienes de doble uso, actuamos de acuerdo con las regulaciones y leyes. Aseguró que la Unión Europea debe ser más cuidadosa en su proceder y en el impulso de sancionar por cumplir con Washington sin antes analizar las condiciones y regulaciones. Recalcó que por ese motivo, dentro de las medidas que pretende aplicar el bloque en el próximo paquete, se incluyeron 8 empresas chinas, 6 de las cuales tienen su sede en Hong Kong. Por tanto, su mensaje fue tácito sobre el borrador existente y la posición que adoptará Pekín. Lo curioso de este tema es que a Europa no le conviene perder relaciones bilaterales con China. Ya es suficiente la megacrisis de gas, alimentos, combustibles
y otros recursos de primera necesidad que jamás se habían incluido en la lista de urgencia del viejo continente y que hoy se hacen latentes. Sin embargo, Kim fue más directo y sin rodeos. No se dejen llevar por Washington. No le sigan los pasos. No se involucren en un conflicto nuevo y frío. Fueron textos claros que el canciller asiático dejó a su paso por cada nación visitada, donde defendió la postura de Pekín y aseguró que habrá respuestas si la Unión Europea tiende a equivocarse en su contra. Asimismo, remarcó la importancia del comercio chino con el viejo continente. Te cuento que Kim ya es una pesadilla para la Casa Blanca. Solo hizo referencia a algunas cuestiones para que el cerebro de los miembros de la Comisión Europea comenzaran a inquietarse. Resulta que la inversión china en Europa ha ido en declive en los últimos años, incluso con un descenso del 22% en 2022 con respecto a 2021. Pero eso no indica que el mercado asiático no sea de suma importancia para las potencias europeas. Por el contrario, Kim está en Europa después de la visita de reuniones de alto nivel con líderes europeos en Pekín. Entre ellos destacan el presidente francés Emmanuel Macron y la ministra alemana de Relaciones Exteriores Annalena Baerbock. Precisamente, acude a París para sostener negociaciones y fijar los puntos evaluados entre Xi Jinping y Macron para que puedan materializarse. Más allá del tema de Ucrania y la necesidad de paz mundial, China vuelve a cargar para patentizar sus relaciones comerciales y bilaterales con Europa, pero sin ningún chantaje ni sanción económica. De hecho, los mensajes a los tres países han sido cuidadosos. En Alemania, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó: China tiene un papel importante que desempeñar en ese asunto, y en este sentido, no me sorprendería que se volviese a plantear. En tanto, Anniken Huitfeldt, ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, insistió: la importancia de mantener un diálogo regular con Pekín es que es uno de los actores más importantes en la política internacional y la economía mundial. Pero, en esta visita y en todas estas declaraciones, resalta un gran personaje del bloque europeo. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, acogió con beneplácito el hecho de que Kim Gang afirmó que respeta la soberanía de los antiguos países soviéticos. Por tal motivo, Borrell dijo: Pekín aclaró debidamente la cuestión, y más adelante hizo referencia a que China no estaba cuestionando la soberanía de los antiguos estados soviéticos, una coincidencia con la ministra de Exteriores alemana, quien alertó que el único país cercano a Rusia eran los chinos y además los que podían instar a la paz entre Kiev y Moscú. Pero la cuestión más importante de la visita de Kim no es Ucrania y su gestión con Moscú, sino alertar al bloque europeo que cualquier fallo en contra de las empresas chinas puede ser muy nefasto para el viejo continente a partir de la contundente respuesta que dará Pekín. Kim Gang es el nuevo nombre que suena en todo Occidente, porque, tras sus declaraciones y consejos a la Comisión Europea, pone en jaque no solo a las grandes potencias de ese continente, sino a los aliados serviles de la Casa Blanca, al extremo que puede separar definitivamente a Europa de Washington. Un logro que será aplaudido por toda la humanidad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.